Buenos días, somos el doctor Máximo Miguel Alonso y la doctora Carmen Escribano y vamos a hablar de la deprescripción en atención primaria y por qué es importante adoptarla dentro de lo que es la práctica diaria. Para hablar de la deprescripción en atención primaria, seguiremos un guión, un índice, en el cual empezaremos explicando el concepto de deprescripción, así como el concepto de prevención cuaternaria, ya que se engloba dentro de este. Continuaremos por qué y cuándo debemos de prescribir, a qué tipo de paciente y qué fármacos nos centraremos, dónde vamos a realizar la deprescripción y lo que más tiempo va a ocupar es el cómo, es decir, las estrategias de deprescripción, que en este caso digamos que habría como dos vertientes, las centradas en los fármacos y las centradas en los pacientes. Posteriormente hablaremos un poquito de seguridad y eficacia de esta práctica, así como los posibles efectos adversos y secundarios de esta práctica. Por última instancia dejaremos anexos que nos ayudarán sobre todo en el tema de las estrategias de prescripción. La deprescripción o desprescripción, ambos términos aceptados, se define como la retirada supervisada por un médico de los fármacos inapropiados tras una revisión exhaustiva, sobre todo con el objetivo de controlar la polifarmacia y mejorar los resultados dentro de la buena atención clínica. Puede incluir varias cosas, desde una modificación de dosis, una sustitución de un fármaco, la eliminación de un fármaco que ya no necesita, o incluso la introducción de un fármaco que no estuviera tomando y precisara. El concepto de prescripción se incluye dentro del concepto de prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria es el conjunto de actividades que intentan evitar, reducir o paliar el daño provocado por la intervención médica. La polimedicación es la toma de cualquier fármaco cuya prescripción es inadecuada o la toma concomitante de 5 o más fármacos. La prevalencia en España se sitúa entre el 34 y el 40%. Los pacientes de mayor edad son los principales perjudicados. Debido a las características fisiológicas de estos mismos, las consecuencias negativas de la polimedicación pueden superar el beneficio que se pretende alcanzar. Los profesionales de la salud deben reconocer cuándo se debe suspender los medicamentos y cómo debe prescribirlos. Por esto es tan importante la deprescripción. Entre las consecuencias negativas de la polimedicación se encuentra la disminución de la adherencia terapéutica, los efectos secundarios e interacciones farmacológicas, el incremento de la hospitalización y la morbimortalidad y el empeoramiento de la calidad de vida percibida. Otro de los grandes problemas de la polimedicación y el por qué en parte se produce es lo que llamamos el efecto cascada, que es cuando no se identifica una reacción adversa medicamentosa como tal y se la trata como un nuevo síntoma, de tal manera que se añaden fármacos que a la vez generan nuevas reacciones adversas, condicionando una nueva prescripción y así ser retroalimentaria. ¿Cuándo realizar una deprescripción? Realmente cualquier contacto con el paciente puede ser un buen momento para realizar una deprescripción. Se hace todavía más importante cuando aparecen cambios clínicos o vitales importantes, ya sea una hospitalización, un ingreso en una residencia, una situación de terminalidad o algún nuevo diagnóstico del paciente. También en procesos de renovación de medicamentos crónicos, ¿de acuerdo? En aparición de nuevos síntomas o evolución de procesos ya activos que tiene el paciente, o cuando ocurren alertas sanitarias o interacciones que ya sean conocidas. ¿A qué pacientes vamos a deprescribir? Cualquier paciente con un tratamiento farmacológico puede ser susceptible de una deprescripción, pero principalmente nos centraremos en pacientes polimedicados, sobre todo si son ancianos, en la detección de efectos adversos farmacológicos, en fármacos que no hayan demostrado eficacia en ensayos, en pacientes que tengan fármacos que ya no sean necesarios o por modificación en las características del paciente o por una nueva evidencia que haya aparecido sobre la medicación, en caso de duplicidades o errores en la prescripción, cambios en el propio paciente, es decir, situación terminal, paliativa, enfermedades ya tan avanzadas cuya eficacia ya no es rentable, a petición del propio paciente también puede ser un buen motivo. Y
Los pacientes que no tengan adherencia al tratamiento, que revisemos la medicación y hace tiempo que no la retiran ni se la toman. ¿Qué fármacos vamos a prescribir? Bien, es difícil establecer grupos farmacológicos específicos o establecer un fármaco en concreto, ¿de acuerdo? Nos centraremos cuando hayan ocasionado efectos adversos, cuando estén duplicados, cuando ya no haya indicación, cuando sea de uso irregular para procesos banales o procesos simplemente agudos, indicados para reacciones adversas de fármacos que ya hemos retirado previamente, los fármacos que son de riesgo para esa población, o cuyo plazo esperado del beneficio supera la esperanza de vida del paciente, o que ya no tenga evidencia clara de eficacia. La consulta de atención primaria resulta el lugar más idóneo para realizar este proceso, por múltiples motivos: accesibilidad, cercanía. Uno muy importante es el seguimiento y la asistencia longitudinal del paciente, el hecho de que podemos coordinarnos en un equipo no solo de médicos, sino de enfermería que nos puede apoyar, la coordinación farmacoterapéutica con las farmacias, el conocimiento que tiene el médico de atención primaria de los fármacos más habituales y el conocimiento tanto del paciente como sus contextos, ya sea personal, familiar e incluso socioeconómico. Para realizar una prescripción, lo primero es no tener que llegar a ella, es decir, hacer una buena prescripción, que sería advertir al paciente de la duración de un tratamiento que le estamos poniendo, los objetivos para que marcamos el tratamiento y la finalización del mismo. Obviamente esto tiene un problema, que es la falta de tiempo que hay en las consultas o la actualización de los registros, ¿de acuerdo? A la hora de hacer la prescripción es importante seguir los principios de la prescripción prudente. Hemos incorporado en el anexo 3 un resumen de los principios y una iconografía por si quisieran consultarlo, donde viene muy resumido, ¿de acuerdo? En cuanto a la de prescripción, existen diferentes herramientas o estrategias, ¿vale? Están las centradas en los fármacos y las centradas en el paciente. En la siguiente diapositiva abordaremos estas medidas y estas estrategias. En la estrategia centrada en los fármacos, se centra en un fármaco inapropiado en una población concreta y se revisan aquellos pacientes que lo tienen prescrito. La ventaja de esto es que es rápida y es eficiente, pero a cambio no tiene en cuenta el contexto del paciente ni su situación sociofamiliar, por lo tanto es mucho menos personal. Dentro de la estrategia centrada en fármacos hay distintas estrategias o criterios, entre los que vamos a destacar las siguientes: los criterios Stop and Start, que han sido recientemente actualizados y han aumentado considerablemente su número. Está ordenado por criterios fisiológicos, recogen situaciones clínicas o tratamientos relacionados con los errores más comunes. Estos son los criterios STOP, ¿de acuerdo? Que son los que deberían suspenderse. Y también tiene otra sección que son los criterios STAR, que son los errores de omisión de prescripciones que sí estarían indicadas y que demuestran que mejora los resultados clínicos. Como limitaciones, no sugiere otra alternativa a los fármacos que retira y no aborda aspectos de prescripción adecuada. Los criterios BIRS son aplicables en adultos de 65 años o mayores, sobre todo en entornos de atención ambulatoria, agudos o pacientes institucionalizados. No servirían para pacientes paliativos o en momentos de final de vida. Se describen por primera vez en Estados Unidos. Esto quiere decir que están específicamente diseñados para su uso en Estados Unidos. Por lo tanto, hay muchos fármacos que no se usan en Europa. No tiene unos criterios organizados y no incluye el tema de duplicidades terapéuticas ni contempla las posibles omisiones de tratamiento. También existen los criterios Les Crohn, que están elaborados por un grupo de trabajo de Andalucía en 2017. Esta herramienta está enfocada a pacientes con multimorbilidad. Consta de unos 27 criterios o situaciones clínicas susceptibles de prescripción. Están ordenados por criterios fisiológicos e indican cuáles precisan seguimiento una vez retirada la medicación. En cuanto al listado Priscus, se elabora en Alemania en 2010 y se ha actualizado también recientemente. Se deja un enlace a estos mismos en el anexo 3. Consta de una lista de fármacos inapropiados en ancianos mayores de 65 años. Está ordenada por grupos terapéuticos y explica los posibles efectos por los que
que se debe evitar su uso. Ofrece algunas alternativas y comenta las precauciones a adoptar en caso de prescribirlos. En cuanto a las estrategias centradas en el paciente, lo ideal es seguir una serie de pasos que constan una revisión, un análisis, una actuación, acordar los cambios con el paciente y monitorizar esos cambios. A la hora de revisar, es importante revisar los medicamentos y los planes de tratamiento, coordinarlos con los problemas de salud activos o inactivos del paciente para ver si se relacionan, y también orientar un poquito el conocimiento del paciente sobre su medicación y sus problemas de salud. Es decir, qué toma, para qué lo toma, cómo lo toma, si lo toma con la dosis y la pauta correcta, si se lo administra correctamente, por ejemplo, en el caso de inhaladores o insulina, datos relacionados con la seguridad, datos sobre la conservación, por ejemplo, en el caso de la insulina. Todo esto, si no se revisa correctamente, puede ser un uso inapropiado de la medicación. Cabe destacar dentro de la revisión el tema de que debería hacerse con una revisión periódica. Normalmente se aconseja de una manera anual, pero puede cambiar la frecuencia según la situación clínica. Es importante revisar los pseudopolimedicados, es decir, un montón de medicación prescrita en la tarjeta sanitaria del paciente que realmente hace mucho tiempo que no retira o que no se lo está tomando directamente. Otra cosa también a tener en cuenta es la automedicación. Medicamentos que están en la lista pero que no están registrados en el plan de tratamiento. Es decir, medicamentos que consigue el paciente y se toma porque él considera que debe tomárselos, así como los tratamientos homeopáticos o plantas. Tras una buena revisión, es importante realizar una etapa de análisis, evaluar la adherencia, efectos secundarios, interacciones o los llamados efectos cascada. En esta etapa existen herramientas que nos ayudan a la evaluación de la adecuación de la medicación, como por ejemplo el algoritmo de Garfinkel, el índice de adecuación de prescripción o MAI, y en este caso existe una adaptación hecha por la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria que hace de manera más sencilla esta adecuación. Existe también el cuestionario Handy, que es muy sencillo, pero no está validado en nuestro país. Este es el algoritmo de Garfinkel, que está basado en una serie de preguntas que se va uno haciendo y respondiendo realmente para ver si es necesario mantener ese fármaco, habría que reducir la dosis o suspenderlo. Resulta muy útil para realizar una de prescripción. La adaptación del MAI es parecido al algoritmo de Garfinkel en que se basa en preguntas y respuestas, aunque este es, digamos, más extenso. ¿De acuerdo? En esta diapositiva les dejamos el algoritmo completamente planteado que pueden encontrar colgado en la página del SAS, donde se refleja cada una de las preguntas y con cada uno de los ítems que se debería hacer. ¿De acuerdo? Resulta de mucha utilidad en la práctica clínica. Una vez revisado y analizado, toca llegar a la de prescripción. Fármacos susceptibles de prescripción, por ejemplo, fármacos con duplicidades que hayan ocasionado alguna reacción adversa o que estén implicados en algún efecto cascada, serían de los más destacables. Otro tipo serían los fármacos inapropiados en determinados grupos de edad, en ancianos, en pacientes ya paliativos en final de vida, así como otros ejemplos. Es importante en la de prescripción acordar con el paciente los cambios que se realizan, realizar una escucha activa de las inquietudes del paciente, de las preferencias de fármacos, de sus creencias, cualquier cosa que pueda suponer una barrera. Adaptar los cambios y el ritmo según las posibilidades del paciente para conseguir una buena adherencia.
Tras realizar una deprescripción es importante programar visitas de seguimiento para intentar detectar síntomas de rebote, algún efecto adverso, y así podremos valorar la adherencia del paciente a la deprescripción. Ahora que conocemos un poco más lo que es la deprescripción, cómo se realiza y todo el proceso, es importante recalcar el por qué lo hacemos y que lo hagamos convencidos. Es decir, que tengamos cierta seguridad también en nosotros mismos cuando lo hacemos. Saber que en la mayoría de los pacientes que se realiza una deprescripción no se produce ningún efecto con significancia clínica tras la retirada. En pocos casos que se produzca, reintroduciendo el fármaco se suele solucionar la problemática. Por lo tanto, tenemos que tener una mentalidad abierta y flexible cuando hablemos de retirar algún fármaco. Incluso también dejarle claro al paciente que podemos revertir el cambio, ya sea de manera total o parcial, durante el periodo de seguimiento. En cuanto a la eficacia, los estudios muestran resultados poco concluyentes o con evidencia aún escasa, pero sí que es verdad que son esperanzadores. Se puede argumentar que están estos estudios limitados, ya que la medición de estos parámetros es compleja, es difícil cuantificar con un volumen considerable de pacientes, y que sí que es verdad que la mayoría de estudios que poseemos se centran en población, sobre todo anciana. A pesar de las limitaciones que tienen estos estudios, podemos afirmar con bastante evidencia que la deprescripción disminuye la prescripción potencialmente inadecuada, disminuye los efectos secundarios, los efectos cascada, incrementa la adherencia terapéutica del paciente, disminuye el riesgo de caídas en pacientes mayores, mejora función cognitiva, mejora lo que es la calidad de vida percibida, reduce el número de hospitalizaciones y de muertes y mejora los procesos crónicos al poder evidenciarse decisiones terapéuticas. Como todo acto médico o todo acto con respecto a los fármacos, pueden producirse efectos secundarios. Incluso en una deprescripción existen efectos secundarios. ¿Cuáles son estos? El síndrome de retirada, que suele ser el más frecuente, el efecto de rebote, el desenmascaramiento de interacciones al retirar un fármaco, se ve que otro fármaco formaba parte de un efecto cascada, o la reaparición de síntomas o factores de riesgo al retirar un fármaco que al final el paciente precisaba. Como conclusión, podemos establecer que la mayoría de los pacientes con pluripatología y polimedicados son ancianos, que la tasa de prescripción inadecuada en pacientes mayores de 65 años supera el 20%, que existen múltiples herramientas para la medición de la prescripción inadecuada, así como los criterios STAR, los MAIS suelen ser los más utilizados. Es importante entender que el médico de atención primaria es el pilar principal en este movimiento de prescripción y de adecuación, ya que puede realizar una atención longitudinal del paciente. La deprescripción, por lo tanto, es una práctica útil que ayuda a conseguir una mejor calidad de la atención médica y evita posibles efectos secundarios e interacciones farmacológicas. De parte del equipo de residentes del Centro de Salud de Carmona, muchas gracias por su atención y esperamos que le hayan servido y le haya resultado útil e interesante esta sesión.